buenos días. Seguimos esta semana con el tema de Dios encarnado. Hemos definido la encarnación como la histórica doctrina cristiana de que Jesús de Nazaret es la eterna segunda persona de la Trinidad, que en el tiempo ha tomado sobre sí mismo una naturaleza humana completa al nacer de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Es una hermosa declaración muy académica, diríamos así, teológica, revestida de un contenido doctrinal, pero que resume de una manera contundente lo que entendemos por la encarnación. Dios se hizo hombre. Intentamos responder esta mañana a la pregunta que encontramos en nuestro devocional. ¿Quién es este niño? Cada año en Navidad buscamos embellecer ese momento, adornamos nuestras casas, ponemos tarjetas muy bonitas, pero cuando vamos al contenido de los evangelios no encontramos nada de esto. Lo que encontramos es un relato sencillo, directo, incluso cruel, en el que no hay ningún comentario adicional. Los evangelistas no añaden detalles que puedan mover a la compasión. Es un relato, diríamos, desapasionado, pero nos admira pensar que una mujer embarazada, necesitada de dar a luz, no encontrara una cama disponible en aquella pequeña aldea de Belén. Y pensamos en Belén y nuestro corazón se enternece, sin ninguna duda, pero es porque lo hemos revestido de algo que en realidad no fue. El relato del nacimiento de Jesús es extraño, es duro, nos muestra la insensibilidad de la raza humana, pero a su vez cautiva nuestros corazones, porque el eterno Dios, el creador de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, adquiría la forma de un bebé inocente, indefenso, necesitado de atención, que debió ser envuelto en pañales, que fue acostado en un pesebre porque no había una cuna adecuada para él. De allí, en ese lugar, los ángeles del cielo y la creación misma se vio completamente asombrada, como lo estamos nosotros hoy también al pensar en esto. Dos asuntos nos van a estar ocupando en nuestro devocional esta semana. El primero de ellos, que el niño que nació en Belén era Dios. Y tenéis allí un resumen de lo que Packer pone en el capítulo tan especial de su libro, El Dios encarnado, este quinto capítulo, y creo que tenéis allí una información verdaderamente alucinante, porque haciendo un repaso a los primeros 14 versículos del Evangelio de Juan, donde el evangelista comienza afirmando, como Génesis capítulo 1 lo hace, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan no discute acerca de la identidad del verbo o de la palabra, sencillamente lo afirma. En el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquella palabra se hace carne y habita entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué sabemos que este niño era Dios? Hay algunas respuestas que podemos encontrar. Ayer mirábamos las predicciones de la Escritura y terminábamos señalando un versículo del cual no pude hacer ningún comentario porque el tiempo no me lo permitió. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y este pasaje profético da respuesta a algunas preguntas acerca de este niño que era Dios y del que Juan habrá de darnos tantos detalles tan importantes y fundamentales para nuestra fe. La primera pregunta es, ¿quién lo envió? Y la respuesta que nos da es que el que está hablando aquí a través del profeta es Dios. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién lo envió? ¿Quién envió al Señor Jesucristo? ¿Es que podemos pensar que fue una iniciativa personal? ¿Es que fue algo que al Señor se le ocurrió para sorprender al Padre y en contra de los consejos del Espíritu Santo? Obviamente que no. Es el Padre el que lo envió. Es el Hijo el que se presenta, como dice luego en el Salmo, aquí vengo, Dios, mi corazón está dispuesto, me presento para hacer tu voluntad. Es Dios el que le envió. En el Salmo 2 leemos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan? Algo que luego va a citar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4. Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este salmo es un salmo precioso. Podemos dividirlo en tres voces. En primer lugar, la voz del soberano Dios. Estos versículos que acabo de leer del 1 al 6 son la proclamación del Padre, del Señor, hablando acerca de su Hijo. Él ha puesto a su Rey sobre mi santo monte, sobre Sión. Él fue el que le envió. Luego está la voz del Hijo. Dice, yo publicaré el decreto, versículo 7. Mi Dios me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esto lo va a citar Pablo luego en Hechos capítulo 13, versículo 32. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es la voz del Hijo relatando lo que el Padre le ha dicho. Yo te engendré hoy. Dios ha enviado a su Hijo. Dios, el Padre, ha autorizado al Hijo desde la eternidad para que ya desde antes de la creación del mundo se ofreciera para presentarse, dice Efesios, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el Padre envía al Hijo. Más tarde habrá de decir en el capítulo 45, el libro de los Salmos, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Es decir, el Hijo viene porque el Padre le envía. El Hijo viene con un mensaje que el Padre pone en sus labios. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Qué maravilloso es pensar que el mismo Hijo de Dios viene a la tierra y lo hace como dirá Juan en el capítulo 1. Vimos su gloria.
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque la gracia se había derramado en sus labios. La palabra que el Señor Jesucristo vino a entregarnos, la entrega por voluntad del Padre, un Padre de misericordias, un Padre de consolación, como habrá de decir más tarde el apóstol Pablo. Ese Padre que envía a su Hijo a este mundo, lo envía con un mensaje de gracia que Él sale a proclamar, las buenas noticias, el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también hablamos de su sacrificio. Allí en Isaías capítulo 53 y versículo 6 dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que el Padre envía al Hijo, el Padre le da un mensaje al Hijo, el Padre ofrece a su Hijo y acepta su sacrificio. Porque no podíamos redimirnos ni tú ni yo. El Salmo 49 dice que el rescate, la redención está fuera del alcance de cualquier ser humano. No podíamos nosotros rescatarnos a nosotros mismos ni pagar por el rescate de un ser querido. Pero yo tengo escrito aquí en mi Biblia una frase contundente: lo hizo Dios. Lo que ha hecho Dios. Fue Dios quien entregó a su Hijo. No podía yo tomar mi pecado y colocarlo sobre su Hijo. Lo hizo el propio Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se había apartado por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, querido amigo, en esta mañana que me estás escuchando, estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, creador de los cielos y la tierra, asume la forma de un ser humano, viene a este mundo enviado por el Padre, trae un mensaje de gracia que el Padre le ha dado, lo proclama a lo largo de aquellos 3 años y finalmente entra en el huerto de Getsemaní y se presenta allí para decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la voluntad del Padre era entregar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él muere en la cruz del Calvario. El Padre toma a su Hijo, lo coloca en la cruz, y sobre Él el pecado de toda la humanidad. Y esto es lo maravilloso, lo asombroso. Es que el Hijo de Dios se humana, habita entre nosotros, monta su tienda, levanta su tabernáculo, pero Él venía para morir. Su destino era la cruz. Él enfrenta el sacrificio y derrama su sangre para el perdón de tus pecados y de los míos. Oh, es maravilloso, no podemos detenernos más en este pasaje de Miqueas. Tal vez mañana podamos meditar un poquito más sobre esto, pero Él es nuestro Salvador. Él muere por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y salvación. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, nuevamente gracias por enviar a Jesús. Gracias por tu palabra santa que respalda su venida, su obra, su mensaje, su muerte y resurrección. Que hoy Él sea exaltado. Anhelamos el día de su venida, de poderle ver ya en el trono. Y anticipamos ese momento, postrándonos en esta mañana y rindiendo nuestra adoración y gratitud. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga.
Os espero mañana.